Buenas tardes para todos, un placer estar aquí nuevamente en un Instagram Live con todos nuestros seguidores. Hoy vamos a hablar de biopolímeros, es un programa abierto, aprovechar para darle datos, preguntas que tengan acerca de todo lo que sea con biopolímeros, quienes ya se hayan operado, quienes tengan y estén con alguna duda, sobre todo ahora que estamos hablando de COVID-19, que estamos enfrentando la pandemia, y para que nos pregunten acerca de todos. Estoy muy contento, hemos recibido más de 60 preguntas en nuestras redes sociales por este Instagram Live, así que la idea es que aprovechen. Hoy no vamos a hacer la introducción acerca de los biopolímeros como estábamos acostumbrados a hacerlo, sino aprovechar todo el tiempo que tenemos durante una hora para responder todas las dudas que tengan acerca de los biopolímeros. Nuevamente, estos programas todos los subimos a YouTube y los subimos a Instagram Live. Agradecerles de antemano a todas las personas que nos siguen en las redes sociales, a ustedes, que nos digan sus comentarios, de qué tema les gustaría estar hablando, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos. Aprovecho para comenzar a saludar a Nati, a Doris C18, a Hilde, a Naisa, a Viviana, muchas gracias, a Julie Garavito, a Marley, a Lulu, a Sandra PG, a Saris, a Caro Yepes, una de nuestras enfermeras, muchísimas gracias, a Liz, gracias Liz Mejía, Yasmín, a Cris Múnera, siempre veo por ahí a Cris acompañándonos en nuestros Instagram, a Otirocha, a Nico Valvere, a Lali, todos, muchísimas gracias por vincularse a nuestro Instagram Live. Entonces vamos a ir a comenzar con la dinámica del trabajo de hoy. Vamos a ir respondiendo a algunas de las preguntas que ya nos han hecho a través de las redes sociales, y ustedes también, por favor, para que nos escriban acerca de dudas que tengan acerca de los biopolímeros. Veo por ahí a Naisira, gracias, a Laura Gudelo, a todas las personas que se vinculan en nuestro Instagram. Seguimos saludando. Laura Montes, Natri, Doris, Cris, L. Ángel, Manuela Grisales, muchísimas gracias por estar vinculados hoy acá. Bueno, nos vamos a responder algunas de las preguntas que nos han mandado a través de nuestros canales, y al mismo tiempo todo lo que ustedes nos van a ir preguntando. Xiomara, por aquí va Xiomara, muchísimas gracias por estar vinculada. A Sandra al 55, Andrea, bueno, a todos, muchas gracias por estar aquí en este Instagram Live. Nos preguntan, vamos a comenzar. Con los biopolímeros, el examen de PCR puede salir positivo. Importante saber que hay dos tipos de PCR. Un examen de PCR que se hace en la sangre para ver si hay procesos inflamatorios. Nada tiene que ver con la prueba del PCR del coronavirus. El PCR dice que hay procesos inflamatorios. Los pacientes que tienen biopolímeros, la gran mayoría, cuando están sintomáticos, cuando tienen dolores, esa PCR puede salir alterada. Pero esa PCR, vuelvo y repito, no tiene que ver nada con la PCR del coronavirus. La prueba del coronavirus es otra cosa totalmente aparte. Pero sí, la respuesta de la PCR, que indica el proceso inflamatorio que se llama la proteína C reactiva, puede salir aumentada en los pacientes que tienen biopolímeros. Segunda pregunta, empecé con espasmos en los glúteos, después con dolor ciático, después de hacer ejercicio. ¿Qué debe de hacer? Si usted tiene biopolímeros y los biopolímeros están comprometiendo la parte muscular y están muy cerca al nervio ciático, es factible que pueda presentar dolores, porque el músculo y el nervio se inflaman por los biopolímeros. La sugerencia es mucho frío, y si de acuerdo al tipo de ejercicio que esté haciendo, de pronto disminuir un poco la intensidad y luego volverlo a retomar. Me han preguntado mucho, doctor, ¿puedo hacer o no puedo hacer ejercicio? Los pacientes que tienen biopolímeros, así se encuentre comprometido el músculo y se encuentre comprometido el nervio ciático, deben de hacer ejercicio.
Por una razón muy sencilla, este es el músculo, este es el nervio. Si este músculo es débil y es muy delgado y es muy pequeño, va a sufrir más con los biopolímeros. Yo les explico a mis pacientes que hagamos de cuenta que yo soy el músculo y tengo una maleta con biopolímeros. Si la maleta es muy pesada y el músculo es muy débil, ese cuerpo va a sufrir mucho, pero si ese músculo es fuerte, la maleta no importa qué tan grande sea, ese músculo va a conseguir soportar ese peso, y esa es la importancia de mantener ese músculo lo más fuerte posible y lo más grande posible para que la cantidad de biopolímeros no generen problemas al interior del cuerpo. Entonces los ejercicios es importante que los hagas, de pronto la intensidad y cómo los estás haciendo. Les sugiero a todos los pacientes que no hayan hecho ejercicio y que vayan a comenzar, o que ya hagan rutinas muy fuertes, que se asesoren con personal training o con personas fisioterapeutas o entrenadores profesionales, para que les oriente cuáles son la mejor forma de hacer los ejercicios y en qué intensidad lo deben de ir aumentando. Pero en ningún momento los pacientes que tengan biopolímeros deben de parar. Hay algunas condiciones especiales, cuando haya inflamaciones muy importantes o casos donde ya hay úlceras, donde por razones obvias no es recomendado hacer ejercicio. Pero se debe de hacer ejercicio, eso lo reitero, porque al hacer ejercicio pasan muchas cosas. Cuando yo hago ejercicio, si estás haciendo cardio, va a haber una mayor entrega de oxígeno a esos lugares y al mismo tiempo una mayor oxigenación. Al haber mayor oxigenación, los tejidos se van a revitalizar y no solamente llega oxígeno, sino nutrientes. Y cuando hay una mayor masa muscular, el organismo va a conseguir soportar más el trauma que generan los biopolímeros en tu cuerpo. Es importante tener algo claro, y por favor no se asusten con eso, es que siempre el organismo va a estar inflamado. Así usted no tenga ningún síntoma, el cuerpo está intentando digerir esos biopolímeros y como no es capaz, se producen sustancias inflamatorias. En algunos pacientes puede impactar un poco más la parte física. Hay pacientes que sienten cansancio, fatiga, molestias. Hay otros que no sienten absolutamente nada. Pero siempre va a haber ese proceso de inflamación. Yo les digo a mis pacientes que tienen biopolímeros el organismo, vamos a suponer que 0 es nada de inflamación y 10 es mucha inflamación. El cuerpo siempre está entre 1 y 2 por el proceso de los biopolímeros. Cuando hay alguna otra cosa concomitante, una gripa o una baja de las defensas, esa inflamación puede aumentar un poco más y el organismo manifestar cansancio, fatiga, etcétera, etcétera. Entonces, a los pacientes que tienen biopolímeros es fundamental tener un buen estilo de vida. ¿Y qué es? Comer muy bien, porque una dieta saludable se comporta como un antiinflamatorio. El ejercicio también libera muchas sustancias que ayudan a desinflamar. El tomar buen líquido y el dormir bien les va a ayudar mucho a que tengan una vida saludable. Y sobre todo en este momento que estamos en pandemia, en caso tal de que una paciente con coronavirus con biopolímeros llegue a tener el coronavirus, pues puede impactarla un poco más. Pero si está bien alimentada, hace ejercicio, está bien nutrida, toma agua, los riesgos de que haya alguna eventualidad pues van a ser mínimos. Así que es muy importante tener en cuenta todo ese proceso. Nos preguntan, estas son preguntas ya que ustedes nos están haciendo aquí en vivo. Me pregunta Marlina Galeano, ¿qué técnica usted realiza? Marlina, la técnica que nosotros realizamos son técnicas abiertas, y esas técnicas abiertas básicamente son dos, pero hay unas variables. Una, la que es interglútea, una línea que baja paralela a la línea glútea, y otras que son en la parte superior, que se llaman técnicas horizontales o técnicas en asas de gaviota. ¿De qué depende si escogemos la técnica superior o la técnica vertical? En primera medida, de acuerdo a donde se encuentren los biopolímeros. Si los biopolímeros se encuentran muy abajo, están llegando cerca de la vía anal, están llegando incluso a la vagina, sin duda alguna la técnica vertical va a ser la más indicada. Pero si los biopolímeros están migrando hacia la región superior, hacia la espalda, la técnica en línea de alas de gaviota o la técnica superior será más indicada porque queda más fácil llegar a ese lugar. Ahí hay técnicas combinadas donde ya podemos bajar un poco y combinar como las dos, pero dependiendo del caso.
Entonces, sugerencias: una resonancia nuclear magnética, visitar a tu cirujano plástico y planear cuál de las dos técnicas sería mejor. Las diferencias entre ambas son muy pocas, sin embargo la técnica vertical gusta un poco más porque queda la cicatriz escondida en medio de los dos glúteos, pero está un poco cerca de la vía anal, o sea que hay que tener cuidado a la hora de ir al baño, a defecar, en el sentido de que puede haber un poco más de riesgo de infección. La que queda por encima queda una cicatriz visible, a algunos pacientes no les gusta, pero cicatriza más rápido y en términos de eventualidades se comporta en riesgo de infección, sin duda alguna es mucho menor. Pero eso es algo que discutimos en la consulta, de acuerdo a cada caso, se explican, se muestran las técnicas que realizamos, pero las técnicas que hago son abiertas. No estoy a favor de las otras técnicas cerradas porque no retiran casi biopolímero. La técnica abierta consigue retirar lo que hay en el músculo, parte de lo que hay en el músculo, consigue amarrar el músculo, consigue retirarle el exceso de piel que queda después de retirar de los biopolímeros. Lo que yo les digo no son técnicas mías, yo no me he inventado nada, todo es medicina basada en la evidencia. Creo que la técnica abierta para mí es mucho más efectiva. Ustedes van a encontrar otras propuestas en el medio. La idea es que ustedes visiten, tengan argumentos suficientes para poder tomar una decisión adecuada, pero esas son las técnicas que yo realizo, técnicas abiertas. Nos pregunta Hilder: ¿es difícil extraer los gránulos que estén cerca de los lagrimales? Aquí estamos hablando ya de biopolímeros en el rostro. Los biopolímeros en el rostro tienen cierta dificultad por todas las estructuras que se encuentran allí como tal. Los biopolímeros se pueden retirar en cualquier parte del cuerpo siempre y cuando no pasen cerca de órganos o estructuras importantes. Cuando hablamos del ducto lagrimal, es el ducto por donde va la lágrima, que se encuentra en esta región medial y muy profunda. Entonces ahí no es recomendado llegar y cortar el ducto, porque cuando las personas producen la lágrima, esa lágrima no conseguiría drenar. Y la estructura o la fisiología de la lágrima es muy importante, porque la lágrima llega, se mete por un tubo y ese tubo cae a la parte interna de mi rostro y finalmente cae a la garganta. Si se corta ese ducto, la lágrima no va a tener cómo drenar y ese ojo se va a mantener gotereando y se va a mantener lagrimeando, o sea que es muy difícil retirarlo. De hecho, cuando se hace la blefaroplastía, que es una cirugía estética, uno de los riesgos que hay es de dañar el ducto lagrimal, entonces no se debe de retirar, a no ser que ya haya un compromiso muy importante. Después se puede hacer una reconstrucción, pero es algo muy complejo. Al igual que cuando está muy cerca del nervio facial, de estructuras de la mímica facial, hay algo de dificultad. Ahí es importante la resonancia, donde uno determina qué estructuras están comprometidas, mirar qué tantos síntomas tiene el paciente para poder hacer un plano bien delimitado y ver qué cantidad en el rostro se puede retirar. Pero eso no quiere decir que no podamos retirar biopolímeros en el rostro. Claro que sí, que se pueden retirar. Muchísimas gracias por esa pregunta. Seguimos respondiendo. Janet Bolívar nos pregunta: doctor, después del retiro de vez en cuando produce dolor, ¿qué es bueno tomar? Janet, durante el primer año del posoperatorio es normal que hayan dolores tipo tirón y tipo tracciones. Eso es por acomodación de los tejidos, en parte por la cicatrización y también porque cuando el músculo quedó comprometido pueden haber unos ciertos tirones. Recomendaciones: siempre lo más natural. El ejercicio le va a ayudar para mejorar la acomodación del músculo glúteo y de la piel. Si el dolor es muy intenso, comenzamos desde lo más sencillo a lo más complejo. Lo más sencillo, siempre frío, frío, frío. El mejor analgésico que hay se llama el frío. ¿Cómo lo usas? Media hora, 3, 4, 5, las veces que tú quieras durante el día en cuanto esté el dolor agudo. Eso se usa más o menos los 5 primeros días.
Con eso ya es más que suficiente para que haya una mejoría. Pero tampoco puede ser siempre frío, frío, frío. Más o menos a partir del tercer día ya puedes comenzar a mezclar frío y calor. El frío es analgésico y antiinflamatorio. Y el calor ayuda a relajamiento de los músculos y con eso nos ayuda mucho. Supongamos que ya continúas con el dolor porque es muy intenso. Ya hay la ayuda de algunos analgésicos que deben de usarse de acuerdo a las condiciones médicas. Les sugiero que consultes con tu médico para ver qué tipo de analgésicos, porque si sufres de gastritis o si eres alérgica a algún tipo de AINES o si tienes alguna condición que impida tomarlo, es muy complejo yo mandarle por aquí algún medicamento. Pero analgésicos puede ser un acetaminofén, un Dolex, algunos pueden mandar un ibuprofeno o ya van aumentando para un Feldene. En algunos casos se usan dosis bajas de corticoides, pero eso lo debe hacer un médico tratante. Por favor, no se automediquen. Hay medicamentos que los venden incluso en graneros, en tiendas, y pueden dar daño renal o daño hepático. Algo tan sencillo como el diclofenaco no se debe consumir más de 5 días, o el famoso ibuprofeno, que lo conseguimos también muy fácil. Si se consume más de 5 días puede dar daño renal, insuficiencia hepática, gastritis, así que mucho cuidado. El acetaminofén sin duda es uno de los analgésicos más suaves que existen, pero hay pacientes que no son sensibles y no les da nada, entonces les sugiero que consulten. Yo también mando el Traumel. El Traumel es un medicamento homeopático, él viene en sobres o en tabletas, casi no tiene contraindicaciones y se puede usar hasta 3 o 4 veces al día y por largos periodos. Es un tratamiento interesante para pacientes que puedan tener dolores y ayudan a desinflamar. Sin embargo, siempre sugiero que sea acompañado por su cirujano plástico, siempre en ese sentido. Entonces, básicamente, les sugiero ejercicio, la parte del frío, el calor también te ayuda un poco a relajar el músculo, pero en los 3 primeros días, frío, 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 frío. Estiramiento cuando hagan ejercicio es importante también para que ayuden a drenar el ácido láctico, que también es una de las causas de dolor en los pacientes con biopolímeros. Nos pregunta Cristo, dice, doctor, cuando se presenta la colación en el glúteo es porque ya está haciendo reacción los biopolímeros. Cuando hay, no sé cómo es el nombre bien, aquí dice Cristo es grande, Cristo es grande. Entonces le respondo a Cristo que la coloración en los glúteos, cuando hay esas manchas, es porque no está llegando buen oxígeno a ese lugar y es una señal indirecta que los biopolímeros están migrando hacia la piel. Los biopolímeros pueden irse o para el músculo o subir hacia la región de la espalda o ir hacia la región de las piernas o irse para la piel. Cuando se van para la piel quiere decir que hay un sufrimiento vascular, que los biopolímeros producen un proceso inflamatorio y hacen que no llegue buen oxígeno a esas partes de la piel. No es necrosis, pero ya está es una señal indirecta de que esa piel está sufriendo y no le está llegando el oxígeno adecuado. ¿Cómo se puede mejorar eso? Sin duda alguna la cirugía es de las cosas que más podría mejorar la vascularización en ese lugar. Pero supongamos que usted no se puede operar ahora y está viviendo ese problema de morados y de enrojecimiento. Sugerencias: ejercicio. El ejercicio va a garantizar de que llegue un poco más de oxígeno a ese lugar y esa piel disminuya un poco los morados. Otra cosa, masa muscular. Entonces, 2 tipos de ejercicio: todo lo que tenga que ver con cardio para dar más oxígeno en ese lugar y todo lo que tenga que ver con masa muscular porque le va a fortalecer más el músculo y por ende va a garantizar de que ese músculo le pueda dar un poco más de oxígeno a esa piel, porque las arterias y las venas, las arterias que llevan oxígeno al músculo van a hipertrofiarse y por ende le va a llegar más sangre indirectamente a la piel. Ya cuando esa piel está muy damnificada y está mucho más oscura, hay algunos trabajos inyectando lo que tiene que ver con plasma rico en plaquetas, mejora un poco la vascularización. Y hoy en día hay algunos trabajos con hialuronidasa, lipasas, donde ya te sugiero que consultes, bien sea con nosotros o con un especialista cirujano plástico, para que consigamos darle una mejoría a ese aspecto.
Sin duda alguna, una buena alimentación, un buen estilo de vida, todo lo que tenga que ver con dormir bien, tomar mucho líquido, comer muchas frutas, buena proteína, carbohidratos también, pero en menor cantidad, te van a favorecer para ese tipo de problemas. Eso sería lo que le tendría que decir acerca de la coloración, pero el hecho de que esté oscuro es una señal indirecta de que la piel comienza a sufrir, que los biopolímeros están dando problemas en la piel. Naisa nos pregunta, doctor, si se hace extracción de técnica cerrada, se pueden presentar problemas más adelante. Naisa, las técnicas cerradas retiran poco biopolímero, de acuerdo a la técnica que te hagan. Si sus biopolímeros están dentro del músculo, las técnicas cerradas no van a llegar hasta allá. Esa es una de las razones por las cuales, si usted tiene calambres o dolores o síntomas de molestias en los miembros inferiores, dentro del músculo quedan biopolímeros y esos biopolímeros no consiguieron salir con las técnicas cerradas. Yo quiero aprovechar esta pregunta para decir que no tengo nada en contra de las técnicas. Cada uno ofrece lo que a su bien saber considera que le da buen resultado. Para mí, la técnica abierta es la que más biopolímeros va a retirar. Porque veo muchos encuentros, hay veces que no, que la técnica cerrada no sirve para nada, que no se hagan eso, que lo otro. Yo digo, las técnicas abiertas es lo que más retira biopolímeros. ¿Cómo lo hago? Retirando piel, retirando tejido graso lleno de biopolímeros, buscando dentro del músculo, y con eso conseguimos retirar muchísimo biopolímero. Las técnicas cerradas, a mi modo de ver, no retiran biopolímero dentro del músculo, y el mero hecho de no retirar dentro del músculo ya es una razón para mí suficiente para creer más en la técnica abierta que la técnica cerrada. Yo no hago la técnica cerrada. Muchísimas gracias por su pregunta. Nos pregunta Kinda, doctor, yo ya fui operada por usted y me fue muy bien, pero sin embargo hay ratos que siento inflamación, ¿es normal? Kinda, le digo, sí, es normal, porque hay que recordar de que no existe ninguna técnica que retire el 100% de los biopolímeros. Entonces, en el músculo, cuando los biopolímeros están a más de 2 centímetros de profundidad, allá no conseguimos entrar. Por una razón, porque ahí ya hay estructuras vasculonerviosas muy grandes, y si ahí quedaron biopolímeros, eso va a producir dolor o inflamaciones. Sugerencias, si en tu caso, Kinda, que no sé pues cuál es tu nombre completo porque dice Kinda Bundu, no sé, entonces si quedó en la resonancia, yo le dije que dentro del músculo había biopolímeros y está sintiendo dolores. Sugerencia, ejercicio para que ese músculo quede muy fuerte y muy grande y ese biopolímero no le produzca dolor. Esa es una de las razones. La otra razón es que en la piel, lo que queda a 2 centímetros de profundidad, existe la posibilidad de que hayan quedado biopolímeros, porque recuerde que a 1 o 2 centímetros de profundidad nosotros no retiramos los biopolímeros. Y en ocasiones eso puede generar algo de dolores. Lo que se busca aquí es que tienes menos cantidad de biopolímeros y los síntomas que estás sintiendo van a ser mucho menos que los que estabas sintiendo antes de cuando tenía los biopolímeros. Otra razón de los dolores y la inflamación es que no sé si estás haciendo ya actividad física y puedes sentir un poco más de cansancio. Eso, en cuanto el organismo se va adaptando a esa nueva situación, puede generar algunos procesos de inflamación, pero en teoría lo que buscamos es que mejores mucho, pero nunca va a mejorar el 100%, siempre va a haber algo. Y ahí surge otra duda, ¿será que necesito una segunda cirugía? Es importante que, como yo les digo a todos mis pacientes, repetir una resonancia a los 2 años para mirar qué sucedió con los biopolímeros que no conseguimos extraer. Si los que estaban muy profundo se devolvieron o migraron más hacia el fondo, y los que quedaron muy pegados a la piel, qué sucedió con ellos, y ver la posibilidad, si es necesario, hacer una segunda cirugía. Eso es lo que tengo para responderte, Kinda. Te sugiero que si es algo un poco más complejo, por favor consúltanos. Si estás en el exterior, escríbenos y entramos en contacto contigo para yo coger tu historia, mirar qué fue lo que hicimos y ser mucho más específico en tu respuesta. Kinda, muchísimas gracias por tu pregunta. Un saludo desde aquí, Medellín. Lida nos pregunta, Lida 2822.
Doctor, ¿es normal sentir molestias por tiempos ya que tengo biopolímeros en la cola y por ocasiones siento ardor y dolor al acostarme por el lado infectado? No es normal que usted sienta dolores, no es normal que sientas cansancio o molestias cuando se acuesta de un lado o del otro. Hay que mirar, yo no sé si usted ya se operó Lida o no, pero supongo que no se ha operado, pero no es normal sentir dolores. Ya cuando hay dolores es porque el biopolímero o el polímero, como es el nombre real, está comprimiendo una estructura importante, bien sea un nervio, bien sea el músculo, bien sea alguna estructura ósea cercana al lugar, el fémur, la cadera. Ahí hay muchas articulaciones y generalmente cuando el biopolímero entra en contacto con una superficie dura, genera un proceso inflamatorio mayor y como ahí hay un poco más de inervación puede generar ese tipo de dolores o de incómodos. Lida, sugerencia para todos los pacientes: si tienen biopolímero y así no se puedan operar, por favor háganse una resonancia nuclear. Es importantísimo saber en qué lugar se encuentran los biopolímeros y así no se opere. Hoy en día tenemos muchas recomendaciones o sugerencias o ejercicios específicos que se pueden hacer para mitigar un poco el dolor y usted poder convivir con eso. Es muy creíble, viable no ni creíble, es de entender que muchos pacientes no se quieran operar por las deformidades que puede producir este tipo de cirugía o por la situación socioeconómica que muchos están pasando, pero la idea es ver cómo nosotros desde la distancia poderle dar orientaciones, bien sea de ejercicio, alimentación, algunos medicamentos que puedan ayudar a mitigar esos problemas y que ustedes sientan menos molestias. Así que Lida, yo les sugiero una resonancia, consultar, una consulta virtual si es que vives lejos, o consultar a médicos, de preferencia cirujanos plásticos, porque este es un tema que es de una subespecialidad y muchas veces no es por hablar de las otras especialidades, pero hay veces van donde un médico general y él no tiene un buen conocimiento de la situación y acaban mandando antibióticos, cuando en ningún momento, en la gran mayoría de los casos, es necesario tomar antibióticos y con medios físicos, algún tipo de ejercicios, se consigue mejorar. Peor aún los que se están automedicando o los que toman mucho corticoide o esteroides, donde lo único que hacen es empeorar la situación. Así que nada mejor que un diagnóstico idóneo lo más objetivamente posible para que puedan tener un buen tratamiento de esta patología que se llama halogenosis. Así que Lida, no es normal que sientas dolores, el biopolímero ya está produciendo algún síntoma importante. Muchísimas gracias. Tenemos muchísimas preguntas, vamos a ir dándole, todavía nos falta mucho tiempo. Muchas gracias por estar tan activos. Esa es la idea de estos Instagram Live, de que nos sugieran, que pregunten temas que les podamos ayudar a resolver. Nos pregunta More nos pregunta: doctor, ¿cuáles son los síntomas de los biopolímeros? More, los síntomas de los biopolímeros son varios. Unos, los locales, de acuerdo al lugar donde se los aplicó, en la cara, en los senos o en los glúteos, que son los lugares más comunes. En los glúteos se caracteriza por dar dolor, ardor, quemazón, cambios de coloración en la piel, sensación de pesadez en el glúteo. Cuando hay compromiso del nervio, que lo que más compromete es el nervio ciático, son dolores en toda la pierna, bien sea en la parte anterior, posterior, en la rodilla, en el pie, en los dedos, en el talón. ¿Por qué hasta por allá? Porque el nervio ciático pasa debajo del músculo de la nalga y este nervio es de este grosor. Y ese nervio es el encargado de darle la movilidad y la sensibilidad a todas las extremidades. O sea que si hay calambres, hay molestias, hay dolor al caminar o cuando está mucho tiempo sentada siente que se encalambra el glúteo, esos pueden ser síntomas por los biopolímeros. Esos son los síntomas locales. Y existen otros síntomas generales que se llaman el síndrome de Asia, que se producen porque todas esas bolas que hay dentro del glúteo producen un proceso inflamatorio y esa inflamación se va para todo su cuerpo y eso se va a manifestar en cansancio, fatiga, pereza, pérdida de la memoria,
alteraciones en las conjuntivas, en la boca, en los ojos, en la boca, en la vagina, resequedad, artritis, dolores en las articulaciones. Las más comunes son en las articulaciones de las manos y se pueden confundir incluso con artritis reumatoidea, con síndrome de Sjögren, que son resequedades en las mucosas, con lupus, y muchas veces investigan y no encuentran una razón porque le hacen exámenes hasta de tiroides, de lupus y no encuentran nada. Pero la razón por la cual están inflamadas es porque tienen biopolímeros. Así que, More, los síntomas son muy amplios, son muy extensos. Hay trabajos que de pronto son un poco complejos de explicarlos, pero incluso hicieron un trabajo aplicándole biopolímeros a ratones. Y eso fue un trabajo que está publicado en la revista de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Los invito a que entren. Ustedes tienen acceso a esa literatura, entran en la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, entran en publicaciones, dan clic y colocan búsqueda biopolímeros y ahí aparece un trabajo que es muy bonito, donde le inyectaron a ratones biopolímeros y los biopolímeros llegaron a todas las partes del cuerpo. Pero importante saber que, y yo soy muy reiterativo en esto, de que es muy difícil que una paciente que ya tiene biopolímeros hace mucho tiempo se muera por los biopolímeros. No hay una urgencia en irse a operar que porque me voy a morir y que tienes una semana para operarte. No, generalmente los procesos de migración de los biopolímeros son unos procesos lentos, no viajan tan rápido como lo pudiéramos pensar. Obvio, tengo que tener imágenes de resonancia periódicamente para ver la velocidad a la que pueden estar migrando. Pero la gran idea que les quiero decir, si usted ya tiene biopolímeros hace mucho rato y los síntomas suyos son muy leves, es muy difícil que usted se muera por eso. No soy Dios ni mucho menos, pero las estadísticas nos lo muestran. Es muy difícil que ustedes tengan alguna eventualidad por eso. De la misma manera, yo sé que esto deprime, que se arrepienten que haya eso sucedido, de problemas en la conexión, se me fue, pero vuelvo y repito, es muy complejo que una paciente, muy difícil que una paciente se muera por causa de los biopolímeros si se los aplicó hace muchísimo tiempo. La mayoría de las muertes suceden en el momento en que se los aplicaron, pero muchas llevan más de 5 o 10 años y créanme que eso no va a suceder. Puede alterarse la calidad de vida, síntomas de cansancio, fatiga, pereza, problemas de dificultad para deambular, algunos edemas. Esto va a alterar en la calidad de vida. Y también no salir desesperadas a operarse de una, porque esto hay que metabolizarlo, hay que mirarlo muy bien, acompañados de la familia, de su pareja, consultar varias veces donde varias personas, que ustedes sientan que hay esa tranquilidad cuando están con su cirujano plástico. Esa es la sugerencia que yo les hago, para que cuando vayan a dar un paso sientan que hicieron ustedes la tarea muy bien hecha. Pero vuelvo y reitero, de esto ustedes no se van a morir. No soy Dios para decirlo, pero es muy difícil que eso llegue a suceder. Que eso puede producir todos esos síntomas que les estoy diciendo, sí. Y que la cirugía es una de las cosas que ayuda a mejorar, eso tengo toda la certeza. Pero también les digo que eso no saca todo el 100% de los productos. Va a sacar en unas más, en otras menos. Y esos porcentajes de qué cantidad se puede sacar van a depender de cada caso en particular. Muchísimas gracias por tu pregunta, More. Globo86 nos pregunta, ¿cómo sé si tengo biopolímeros? Globo, la única forma de saber que tienes biopolímeros se llama una resonancia nuclear magnética, porque nos dice exactamente en qué lugar. En la ecografía o la ultrasonografía le dice si tiene o no tiene. No hay otro examen que nos pueda decir eso. No hay ni un examen en la sangre, y por más que yo palpe y vea la piel morada, yo le digo, tiene una hipótesis diagnóstica. Pero la forma de confirmar el diagnóstico es una resonancia nuclear magnética, o en la cara, o en los senos, o en los glúteos, para afirmarles 100% si tienes o no tienes los biopolímeros. Por el examen físico, por palpar, por exámenes en la sangre, por radiografías, no se consigue diagnosticar. Así que esas son las dos formas. La ecografía es un poco más económica, pero solo le dice que tiene, pero no nos dice exactamente el lugar donde se encuentran ubicados. La resonancia sí es una imagen ya tridimensional que nos va a dar un dato
un poco más aproximado. Nos pregunta Janet Bolívar, ¿por qué cuando llega el periodo se produce dolor los biopolímeros? Janet, muy buena pregunta. Resulta lo siguiente, que todo se trata de inflamación. Recordemos que usted siempre va a estar inflamada si tiene biopolímeros. 0 es nada de inflamación y 10 es muchísima inflamación. Siempre usted está en 2 o 3, 2 o 3, 2 o 3. Cuando llega el periodo hay un proceso inflamatorio en todo tu cuerpo. Usted siente que retiene un poco más de líquidos, que las piernas se inflaman un poco más, es más cansancio, más fatiga, y de acuerdo a cada paciente, si hay algo de endometriosis asociada, hay pacientes que se distienden demasiado, entonces toda la parte inferior del abdomen se inflama, pero todo está comunicado, la parte anterior con la parte posterior. Entonces la inflamación aumenta en tu cuerpo y ya no tienes los 2 o 3 del biopolímero más 2 o 3 del proceso de tu ciclo menstrual, entonces ya hay 6 de inflamación. Entonces tu organismo se va a cansar, se siente más fatigada, pesa un poco más. De ahí la importancia de estar muy bien alimentada y todo lo que tenga que ver con nutrición antiinflamatoria. Eso ya lo hablamos en alguno de los programas. Algunos analgésicos pueden servir de acuerdo a la dismenorrea, que así se llama el dolor de la menstruación. Hay algunos analgésicos que ayudan a mejorar un poco más y ahí les sugiero que consulte con su médico tratante para ayudar a mitigar un poco más el dolor. Yo soy muy reiterativo en la parte natural, aliméntese bien, hagan ejercicio, tomen muchísimo líquido durante esos días, por increíble que pues, así ustedes no lo crean, el agua es uno de los antiinflamatorios más naturales que hay, que está por montones, y hay veces en esas cositas fallamos un poco. Entonces le invito a que se hidrate muy bien, a que use frío, los medicamentos que de pronto esté habituada a tomar para la dismenorrea, y con eso consigue un poco mitigar el dolor. Pero Janel, la razón es porque hay un proceso inflamatorio sobreagregado y usted ya tiene inflamación por los biopolímeros. La cirugía, al retirar los biopolímeros, va a ayudar mucho a disminuir ese grado de inflamación y en muchos casos disminuye los dolores cuando tengas el periodo menstrual. Muchísimas gracias por su pregunta. Marlina nos pregunta, doctor, ¿recomienda montar en bicicleta? Marlina, lo que usted quiera hacer. Y qué pena la respuesta, montar en paracaídas, hacer los ejercicios más extremos del mundo. Por favor, no se cohíban de hacer ninguno, vuelvo a repetir, ningún tipo de ejercicio si tienen biopolímeros. En ningún momento el ejercicio es dañino, es vital. No es solamente la parte física, la parte muscular, sino el hecho de reactivar otras hormonas, los estrógenos, los andrógenos en los hombres, todo es vital, es medicamento. El ejercicio es medicina, debe de ser parte de nuestra rutina. ¿Qué es que no puedo hacer mucho ejercicio, no puedo montar en bicicleta? Pues voy a caminar. ¿Qué es que no puedo caminar por X o Y razón? Hacer gimnasia pasiva, pero no quedarse quieto. Y los ejercicios de acuerdo a la capacidad que usted tenga. Usted tampoco puede llegar y salir a matarse pues si no tiene una rutina. Sugerencias, hoy en día hay muchas orientaciones, personas que las pueden guiar cuáles son el tipo de ejercicios, pero que está en bicicleta y que son 5 o 6 horas, haga 100, 200, los kilómetros que usted quiera hacer. Así que ánimo para los pacientes que tienen esto, no se cohíban de nada, absolutamente de nada, y mucho menos del deporte. Eso lo pueden consultar incluso con sus deportólogos o con las personas que les estén dando orientaciones en sus ejercicios para que les ayude a vitalizar, pero no suspendas el deporte. La bicicleta, bienvenida, lo que quieras hacer. Tatiana nos pregunta, doctor, hoy me hice el examen en Estados Unidos, pero la doctora aquí piensa que es un nervio, me lo hizo desde la mitad de la cola hasta las piernas y la espalda. ¿Ese examen sirve? No entiendo tu pregunta, Tatiana, que se hizo el examen en Estados Unidos, pero la doctora aquí piensa que es un nervio, me lo hizo desde la mitad de la cola hasta las piernas. Primero, no sé qué examen te hizo. Si hay un nervio, hay un nervio que se llama el nervio ciático, pero si ese nervio está comprometido por los biopolímeros, la razón por la cual usted tiene dolor es porque los biopolímeros se están comprimiendo. Pero hay algunas otras alteraciones estructurales
Tatiana, que pueden producir dolores. Por ejemplo, una hernia lumbar puede producir una ciática y es una de las mayores razones por las cuales los pacientes tienen dolores. Otra cosa es una mala postura. Si trabajas mucho tiempo sentado y tienes una postura que no es la más adecuada, no te sientas adecuadamente, eso puede dar un dolor como si fuera un dolor ciático y no son los biopolímeros. Y actividades, si tienes sobrepeso, eso puede generar un poco más de dolor. Si usas mucho, por ejemplo, tacones, puede dar un poquito más de alteraciones en la columna. Si no haces deporte, puede dar un poquito más de alteraciones en ese aspecto. Entonces hay que mirarlo de una manera global, pero tener en cuenta que los biopolímeros pueden producir dolor en los nervios. Que hay otras razones, claro, por eso la importancia de que consultes para hacer diagnósticos diferenciales y quizás puede que no sean los biopolímeros y tengas una hernia lumbar o tengas un desvío en la columna o por la actividad que tú realizas estás generando unos vicios de postura y eso es la causa del dolor. Así que te invito a consultar. Muchísimas gracias por todas las preguntas. Les recuerdo que todos estos temas tenemos ya muchos videos de biopolímeros y no solamente de biopolímeros en general, sino de todo lo que tiene que ver con estética en nuestro canal de YouTube. Para quienes no me conocen, soy Edison Osorio, cirujano plástico, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía. Me encanta este tema de biopolímeros, la parte estética. Y la idea es que este programa sea de ustedes y nos pregunten y si no sé, lo consulto y después les doy respuesta acerca de eso. Cris Múnera nos pregunta, doctor, después del retiro siempre hay que hacer reconstrucción con implantes. No, Cris, no. Generalmente a mis pacientes, y le voy a hablar de mis estadísticas, yo ya llevo alrededor de 14 años retirando biopolímeros, son muy pocos a los que les pongo implante glúteo y a la mayoría que les voy a poner lo hacemos después de 6 meses. Si tú eres una paciente deportista y la cantidad de biopolímeros no es muy grande, el glúteo puede recuperar su forma porque aumenta la masa muscular y su tono, así que no es necesario ponerse implantes glúteos a todos los que les estamos haciendo la reconstrucción. Ana nos pregunta, doctor, las técnicas cerradas, además de sacar muy poco biopolímero, pueden llevar a que esas sustancias migren. Ana, sí, porque hay trabajos, eso no lo digo yo, hay trabajos de que se generan unos túneles. Esos túneles por los cuales pasan las cánulas sirven de vía para que los biopolímeros puedan migrar. Al mismo tiempo, como se disminuye mucho la cantidad de tejido que hay entre la piel y el músculo glúteo, entonces queda un espacio más reducido entre la piel y el músculo y pueden oprimir un poco más los biopolímeros que se encuentran al interior del músculo y generar más dolor y molestias. Pero eso que tú estás diciendo es real y sucede con pacientes. En estos días me consultó una paciente si había hecho 2 lipoesculturas y una técnica de láser y el glúteo era un glúteo que estaba flácido y caído y se tocaba mucho más las bolas y los dolores incrementaron un poco más porque los biopolímeros que están en el músculo, que no consiguen sacarlos con ninguna cánula, estaban produciendo un poco más de molestia. Recordemos que cuando se hacen las técnicas, lo que uno busca es sacar la mayor cantidad de producto donde se encuentra el biopolímero. Entonces, si está en el músculo, hay que intentar sacar lo que más se pueda del músculo, lo que se encuentra entre el músculo y la piel, y hay lugares un poco más específicos como en la vagina porque puede migrar, o alrededor de la vía anal, donde entrar con una cánula cerca de la vagina o alrededor de la vía anal sería imposible, y eso se consigue hacer con la técnica abierta. Ana, muchísimas gracias por su pregunta. Lili nos pregunta, doctor, ¿usted hace reconstrucción en la misma cirugía o la hace en una segunda cirugía? Lili, siempre que hacemos el retiro de biopolímeros se hace reconstrucción, se intenta dar la mejor forma posible al glúteo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces hay mucha cantidad de biopolímero a retirar y con lo que tú dejaste, con lo que quedó alrededor, no se consigue dar una buena forma al glúteo. Entonces al 6º mes existe la posibilidad, después de que ya los tejidos han cicatrizado, de poner un implante glúteo o de pronto hacer otro colgajo que esté un poco más lejano para rellenar un poco más, o en casos muy particulares pequeñas cantidades de grasa, menos de 100 centímetros de grasa o 50 centímetros para rellenar algunos pequeños defectos que queden. Aquí, Lili, usted va a encontrar tendencias
en muchos cirujanos. Hay unos que no les gusta un poco más la grasa, porque la manejan un poco mejor, tienen un poco más de confianza. Yo no la hago porque le tengo miedo a la grasa en la nalga. ¿Por qué? Porque la grasa puede migrar al corazón, al pulmón o al cerebro y dar una embolia grasa. Y eso a mí me da mucho temor y no lo hago. Y no es que no lo sepa hacer, hace muchos años lo practiqué, pasé mucha grasa, pero las estadísticas muestran de que una de las razones que aumentan las complicaciones, y no solamente en los pacientes de biopolímeros, sino en estética en general, es el hecho de pasar grasa. Y si eso aumenta el riesgo de complicaciones, yo no las quiero tener. Y esa es la razón por la cual no la hago, pero hay muchos cirujanos que la hacen. No estoy en contra de esa técnica, simplemente busco tranquilidad para mi paciente y obviamente para mí. No la hago es porque eso puede aumentar. Paso pequeñas cantidades y además es un lecho o es un lugar que queda con cicatrices, un lugar que queda con algo de biopolímeros y la grasa no va a pegar tan bien en esos lugares como cuando la nalga está íntegra. Yo paso grasa todavía para la cara, para rellenar los pómulos, para los surcos lagrimales, para que hay pequeños defectos en el rostro, en los senos y en los glúteos, pequeñas cantidades. Pero ya cuando los volúmenes son muy grandes, que necesito rellenar con 300, 400, 500 centímetros o 1 litro, donde ya son 1000 centímetros, eso yo no lo hago. ¿Por qué? Porque los riesgos de complicaciones son muy altos y yo no los quiero asumir. Ese es como mi punto de vista. Por eso, hay veces van a haber esas diferencias en las técnicas que cada uno de nosotros practicamos. Sandra nos dice: doctor, ¿qué procedimiento recomiendas para extraer biopolímeros en el entrecejo y junto a la boca? Gracias, Sandra, por su pregunta. En el entrecejo, que es esta región, la técnica que más retira es la técnica abierta. Y esa técnica abierta hay dos formas. Uno, localizando el lugar y haciendo un corte en el medio de la región frontal. Doctor, eso queda muy antiestético, ¿cómo así que un corte en este lugar? Sí, no hay otra forma para retirar una buena cantidad de biopolímeros en ese lugar. La otra técnica es hacer una incisión en el cuero cabelludo y levantar la región de la frente como si fuera una máscara que usted se fuera a retirar, levantar toda esta región frontal y retirar los biopolímeros. Una técnica un poco más larga, un poco más grande, pero por ahí lo pudiéramos retirar. Y hay una variación que no es como una tercera, sino como una variación de esta grande, es hacer incisiones un poco más pequeños, se mete uno con una lámpara, con una luz por dentro y ahí también consigue retirar. Depende mucho de qué tan compleja esté la piel, que no esté alterada, ulcerada, con morados, si de pronto esa técnica va a cambiar. Ya ahí con la resonancia yo le puedo decir cuál de esas 3 técnicas sería la más recomendada para hacer. Y el otro lugar que me preguntaste es cuando está junto a la boca. Cuando están en los labios hacemos técnicas abiertas, técnicas internas. Para mí es de los lugares donde el cuerpo es muy agradecido, se retira una cantidad interesante de biopolímeros y con muy buenos resultados estéticos. Si me está hablando que alrededor de la boca, ya de pronto aquí en el surco nasogeniano o en esta región, hay técnicas internas que pudiéramos hacer para esta parte, pero para el surco nasogeniano las técnicas casi que gran parte son abiertas, hacer cortes que se esconden aquí en la parte del surco nasogeniano. Y si ya estamos muy retirados, si estamos como en esta parte, de pronto ya hay que hacer una incisión en la parte anterior de la oreja, como si fuéramos a hacer un estiramiento del rostro y por aquí pudiéramos llegar y retirar. Resonancia para determinar dónde está el lugar y las propuestas que yo le dije a grosso modo para retirar el producto de esos lugares. Gracias a todos por sus preguntas. Nos pregunta Paula Andrea. Paula Andrea nos pregunta: doctor, si está comprometido el nervio ciático, ¿cuál es el tratamiento que se puede hacer? Paula, si ya hay un compromiso del nervio ciático, yo como cirujano plástico no me meto hasta esas regiones porque no es solamente el nervio ciático, ahí pasa ya un paquete neurovascular, o sea, arterias y venas muy grandes donde el riesgo de una lesión aumenta y estamos hablando de complicaciones graves, lesiones de arterias que pueden llevar incluso a amputación del miembro inferior. Ahí ya entramos, si vemos que el compromiso es muy grande y estamos llenos de biopolímeros en ese lugar, ya entramos en conjunto
con ortopedistas para entrar hasta esa región y mirar qué se puede retirar, pero ya son cirugías grandes, largas, y hay que estudiar muy bien tu caso para ver si se recompensa o vale la pena entrar hasta ese lugar y asumir algunos riesgos que habría que individualizarlos. Se puede retirar, yo generalmente no me meto en esa zona por el riesgo que hay, pero en casos muy graves, ya se entra con un ortopedista y ya es un trabajo en una cirugía multidisciplinaria, pero sí se puede llegar a retirar. Sugerencias, consúltanos, miramos qué te puedo colaborar, si yo puedo hacerlo, o ya traer con un equipo en conjunto para ver cómo podemos ayudarte. Muchísimas gracias, Paula, por su pregunta. Sandri nos pregunta, doctor, pero no es mejor quitarse ese veneno cuanto antes, si demora puede migrar o volverse peor. Sandri, sí, porque nadie puede determinar hacia dónde va a migrar el producto. No tenemos cómo yo decirle tiene 1 año, 2 años o 3 años y se va a quedar quieto. Pero también es importante saber, Sandra, lo siguiente. Supongamos que usted es la que tiene los biopolímeros y usted no siente absolutamente nada. Usted se hace una resonancia, usted ve que el músculo está limpio, que el nervio ni siquiera ha llegado, que se encuentra localizado encima del músculo, que no ha migrado a la espalda, que no tienes nada en las piernas, que usted hace deporte, que está muy bien. Yo le digo, Sandra, yo le sugiero que no hay una indicación clara para operarse. Esperemos 1 año o 2 años. Se repite su resonancia, el producto sigue igual, pasan 5 años, el producto sigue igual, 10 años, el producto sigue en el mismo lugar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Estarla acompañando con resonancias cada año o cada 2 años. Y a la menor señal de que veamos que el producto migre, habría que retirarlo. Esa es una opción. Pero también está la otra que tú me dices, pero doctor, me va a quedar toda la vida yo haciendo resonancias y qué tal que cuando ya tenga muchos años eso me migre, no es más complicado operar, no hay más riesgos de eventualidades, de eventos secundarios. Sin duda alguna, sí, eso es una realidad. Esos casos yo es más de diálogo, de mirar la paciente cómo está, la parte emocional, la parte psíquica, y cada caso trabajarlo de una forma individual, porque hay pacientes que sin duda alguna no quieren perder su glúteo, no quieren perder su forma, muchas de ellas son modelos, muchas de ellas tienen actividades muy importantes, son personal training, y es muy complejo garantizar la parte estética y retirar biopolímeros, y esa es una dualidad que hay que trabajarla de una forma individual. Esa es la respuesta. Sé que no es muy amplia, pero eso es un punto de vista. Acompañamiento muy seguido, monitoreando con resonancias, o hay casos muy complejos donde uno retira un poquito, espera 6 meses y retira otro, pero ahí entramos en una cadena de cirugías que no es tampoco lo recomendado, pero en ocasiones también se pudiera hacer. Así que la sugerencia es de consultar, pero tienes toda la razón con la anotación de que tú haces, porque se puede llegar a volver peor, sin duda alguna eso puede suceder. Sandris, muchísimas gracias por su pregunta. Genesita, doctor, el retiro de biopolímeros en nariz queda deforme después del retiro. Generalmente en la nariz no es mucho el volumen que ponen, y ahí al retirarlo hay algunas sustancias o elementos del cuerpo que nos pueden ayudar, que se llaman injertos. Si yo retiro del dorso, de la parte lateral, puedo rellenarlo con grasa de tu propio cuerpo, o con cartílago de la oreja, o con la parte de una costilla, o con la parte del hueso de la cadera, o incluso con calota ósea, o hay una cosa que se llama gálea aponeurótica, que es como una tela que hay debajo del cuero cabelludo. Hay muchos elementos de tu propio cuerpo que nos pueden ayudar a reconstruir, y generalmente no se colocan muchos volúmenes, o sea que es interesante, y la nariz no es muy vascularizada, o sea que es un lugar donde el organismo es muy agradecido, así que se pudiera hacer y no quedar deforme, como si es en el glúteo donde los volúmenes son un poco mayor. Lauris nos pregunta, doctor, ¿el músculo se puede amputar y dañarse? El músculo es muy grande, el músculo del glúteo mayor tiene más o menos hasta 10 o 12 centímetros de ancho, tiene un largo que es casi de 20 o incluso hasta de 30 centímetros y un grosor de 3, incluso hasta 6 centímetros, o sea que es muy grande, y el hecho de retirar un pedazo o retirar una parte porque está muy dañada por los biopolímeros no implica que el músculo pierda su fuerza y su movilidad.
El músculo no se regenera, pero sí tiene capacidad de cicatrizar muy bien. Así que, a no ser que sea una deportista de alto rendimiento, difícilmente pueden quedar secuelas por entrar al músculo y retirar el biopolímero. Es un músculo que uno lo usa incluso para cubrir defectos en otros lugares, cuando hay úlceras muy grandes por pacientes que se mantienen acamados por úlceras de decúbito, y uno puede rodar ese músculo, hacer colgajos. Así que el músculo es grande, consigue soportar pérdidas de volumen importante sin ir a perder la movilidad o que usted quede con dificultad para caminar o para moverse. Solo si eres deportista, velocistas o cosas o personas de deportes extremos o de alto rendimiento, donde sin duda alguna sí se puede afectar. Por ejemplo, maratonistas, personas que levanten pesas, donde el músculo glúteo mayor esté involucrado. Eso sí puede llegar a suceder. Lili nos pregunta: doctor, ¿en qué clínica realiza las cirugías? Yo trabajo en Colombia, en la ciudad de Medellín, en la clínica Bioforma. Nos encontramos ubicados en el Poblado. Los teléfonos los puedes encontrar en mi página web o en la parte de YouTube, o entrar en contacto por WhatsApp, donde nosotros podemos entrar en contacto contigo y orientarte acerca de todo nuestro trabajo. Estefanía nos pregunta: ¿qué tipo de implantes usa? ¿Es liso o es texturizado? En los glúteos tenemos varias opciones. Depende mucho de lo que vamos a rellenar, de la fuerza que tengamos que dar. Usamos redondos, ovalados. En los glúteos se usan un poco más los lisos, porque es un implante que se mueve un poco más y se acomoda mejor al cuerpo, pero va a depender mucho de cada tipo de paciente. Uso los tres de acuerdo a lo que tenga que rellenar, al volumen, a la forma que haya que darle al glúteo. Qué pena, se van a quedar muchas preguntas sin responder. De todas formas, yo las voy a ir subiendo a las redes sociales. Les agradezco a ustedes que estén participando de este programa. El hecho de tener tantas preguntas muestra que este programa les puede ayudar e informar. Reitero, el objetivo mío o el propósito de vida es orientar. Me gusta ayudar en la medida de que les pueda colaborar con informaciones claras, informaciones basadas en la evidencia. Yo digo que todos tenemos un propósito, y yo creo que este es el mío, de colaborarle a las personas, y los que no se puedan operar, ver cómo yo les puedo ayudar. Hay gente de muchos países que nos escribe, y ver nosotros cómo podemos hacer algo en este sentido. Muchísimas gracias. Me pregunta: ¿se puede hacer estiramiento del rostro y retirar biopolímeros en la cara de una sola vez en la blefaroplastia? En algunas veces hacemos eso, de que aprovechamos, y pues si entré por aquí y hice una incisión en esta región, pues me meto y aprovecho y estiro. Lo mismo en la parte lateral o en la región inferior. Entonces, si uno ayuda y intenta dar un poquito más de mejoras en la parte estética. Bueno, nos quedaron muchas preguntas por responder. Tenía otras 50 por responder que nos habían escrito. Yo voy a ir publicando acerca de esto. Me parece que esto amerita volver a hacer otro programa de preguntas abiertas. Vamos a mirar para ayudarles a responder. Gracias nuevamente a todos los que se vincularon hoy a este Instagram Live, a Sandra, a Shirley, a Lili, a todas las personas, a las preguntas, todas muy interesantes. Veo que están siendo muy conscientes de cada vez acerca de estos temas. Visiten otros cirujanos plásticos, todos estamos publicando. Realmente todos los cirujanos plásticos tienen una labor de ayudar, de orientar para hacer el mejor tratamiento de toda esta pandemia, porque eso no deja de ser una pandemia de los biopolímeros. Invito a todos esos pacientes que ya se operaron o que tienen biopolímeros a que se quiten de la mente de que eso no los va a matar. Aquí hagan ejercicio, aquí se alimenten muy bien, para que en caso tal de que haya alguna eventualidad, tu organismo no tenga ningún problema con los biopolímeros. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Gracias.